Buen día para todos. Feliz sábado para ustedes. Como siempre, renovamos la alegría de encontrarnos. Siempre es bueno poder encontrarnos en la casa del Señor. A modo de introducción, tenemos un video cortito preparado a propósito de la Cena del Señor. Y me gustaría que lo veamos para que de alguna manera nos introduzca y nos prepare para poder reflexionar en lo que vamos a vivir esta mañana. Y también para que podamos, al leer la palabra de Dios, compenetrarnos todavía más del sentido que tiene este momento espiritual que vamos a vivir esta mañana aquí. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 13. El video comenzaba recordando lo que Jesús hizo a los discípulos en medio de la cena aquella noche. Le lavó los pies a los discípulos. Y nosotros, como el Señor nos enseñó antes de participar de la cena, antes de participar del pan y del jugo de la uva, también nos lavamos los pies. Y esta mañana me gustaría que juntos reflexionemos en eso. ¿Por qué el Señor le lavó los pies a los discípulos? Cuando Él nos indica que nos lavemos los pies los unos a los otros, ¿qué nos está pidiendo? Todo el rito de la cena del Señor es simbólico. El pan es un símbolo, el jugo de la uva es un símbolo, y el lavamiento de los pies también es un símbolo. Y no digo que vayamos a agotar el sentido del símbolo del lavamiento de los pies. Simplemente con toda humildad quiero compartir con ustedes lo que yo he visto en el lavamiento de los pies. Y lo vamos a hacer recordando justamente lo que la palabra de Dios dice en relación a esto. San Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, versículo 4, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Me impacta mucho el versículo 3. Jesús era consciente que Él, como Dios, tenía todo el poder en las manos. Todo el poder
que ustedes se puedan imaginar en sus manos. Y más de una vez he pensado, ¿qué pasaría si a vos y a mí se nos otorgara todo el poder? ¿Qué haríamos? Y es interesante lo que hace Jesús. Jesús se quita el manto, que es el símbolo del poder, y se ata una toalla, que es símbolo de servicio. Se saca el manto que a él lo hace rey y se ciñe la toalla que lo convierte en un esclavo, en un servidor. Porque la tarea de lavar los pies era algo que hacían los esclavos. Nosotros los seres humanos, tristemente, pensamos que somos nosotros los importantes. Y la primera lección que nos da el lavamiento de los pies es una lección de humildad. El Señor Jesús tenía todo el poder en sus manos. Él era el rey de todo el universo, recibía adoración de todos los ángeles, recibía la adoración de todos los mundos caídos. De sus manos salió todo el universo, de sus manos salimos nosotros los seres humanos. Ese era el poder del que Cristo disponía, capaz de hacer lo que quisiera. Sin embargo, teniendo todo ese poder, el Señor Jesús se saca el manto, deja a un lado, renuncia a la posibilidad de tener poder y se humilla. Diría el apóstol Pablo que el Señor Jesús no se aferró al ser Dios, sino que se despojó. ¿Se acuerdan las palabras de Filipenses? Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y él podría haber nacido como un rey que siguiera siendo servido. Sin embargo, decidió nacer como el más pobre. Y él podría haber elegido vivir una vida cómoda y tranquila. Sin embargo, eligió vivir una vida de sufrimiento. Podría haber muerto de otra manera, pero eligió morir como un delincuente porque la cruz estaba reservada para los peores delincuentes. Era un método de tortura. Hasta ahí llegó la humillación de Cristo. Y de alguna manera la invitación de Dios esta mañana, cuando nos lavemos los pies los unos a los otros y cuando participemos del pan y del jugo de la vid, del jugo de uva, la invitación de Dios es a que empecemos a transitar el camino de la humildad. Ser humilde significa sacarme yo del centro. Y eso no es fácil, porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos alienta a ponernos a nosotros en el centro. Y Dios nos dice, no, yo te invito a que vos salgas del centro y que me pongas a mí en el centro. Que vos te dejes de considerar que sos realmente lo importante y me pongas a mí como lo importante. La lección de la humildad. La lección de reconocer que yo por mí mismo no valgo nada. Ahora, qué pobres que somos los seres humanos que tenemos una mínima cuota de poder, ya sea porque tenemos capacidad adquisitiva o porque tenemos la posibilidad de liderar un equipo y tener gente a nuestro cargo, o por la circunstancia que sea, y ya pensamos que somos importantes. O porque hemos tenido la oportunidad de ciertos logros académicos, laborales o profesionales, y ya pensamos que somos importantes.
Y humildad es eso, es dejar de reconocer que yo soy importante y empezar a reconocer que el importante es Dios. Y que yo soy valioso en tanto y en cuanto Dios esté en mi vida. Que si yo dejo a Dios a un lado, mi vida, por más logros académicos que haya conseguido, por más logros profesionales que tenga, por más capacidad adquisitiva que haya conseguido, mi vida no vale nada si Cristo no está en el centro. De alguna forma, Dios me invita esta mañana a que al participar de estos símbolos del lavamiento de los pies, del pan y del jugo de la uva, que demos un paso al costado. Y que dejemos que Dios se transforme en el centro. Dios me invita a hacer el mismo acto de Jesús, un acto de despojo. Todo lo que yo considero que me hace importante, Dios me pide que lo deje a un lado. Y que piense que lo único que realmente me hace importante es si Dios está presente en mi vida. El apóstol Pablo usaba otra figura para esto. Un día vamos a hablar más largo y tendido sobre el asunto, pero el apóstol Pablo decía así: Dios puso el tesoro de Cristo en vasitos de barro, para que la gloria sea para Dios y no para nosotros. El tesoro es Cristo, los vasitos de barro somos nosotros. El vasito de barro no tiene ningún valor, salvo si contiene al tesoro. El vasito de barro vale si el tesoro está adentro. Si no, no vale nada. Lo que realmente importa es que el tesoro esté adentro, que la presencia de Cristo, que simbolizan todos estos símbolos, que representa todos estos símbolos, que la presencia de Cristo realmente sea central en mi vida. Y yo te invito a que pienses en esto, porque vos y yo vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos atiza, nos empuja a defender nuestro lugar. Ojo, no te metas conmigo. No me cruces el auto porque salgo y te rompo la cabeza. No me digas nada porque, ¿viste? A defender nuestro lugar, como si nosotros fuéramos lo importante. Y hoy Dios me dice, yo te invito a que desaprendas y aprendas la humildad. Yo no valgo nada. Eso significa ser humilde, reconocer que yo no valgo nada, salvo que Dios esté en mí. Versículo 12 en adelante, capítulo 13 de San Juan. Ahí estamos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó Jesús su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿ustedes entienden lo que yo he hecho? ¿Ustedes saben lo que yo les he hecho? ¿Saben lo que significa que yo les haya lavado los pies? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Les digo una cosa, el siervo no es mayor que el Señor. El enviado tampoco es mayor que el que lo envió. Si ustedes entienden estas cosas, van a ser felices si las hacen. Y yo me imagino que esta misma pregunta Jesús
nos las hace esta mañana. ¿Ustedes entienden realmente lo que van a hacer? ¿Entienden lo que significa el lavamiento de los pies? ¿Acaso yo creo que el significado del lavamiento de los pies que hizo Jesús a sus discípulos se resume en el hecho de que yo le lave los pies a un hermano de la iglesia nada más? ¿Es eso nada más? Es interesante porque Jesús dice, piensen que el siervo, el que sirve, no es mayor que quién, que su Señor. Y si el Señor les está mostrando un camino de servicio, ustedes que son los siervos tienen que transitar el mismo camino. Tal vez la segunda idea a la que los invito a pensar esta mañana con los símbolos es en la idea del servicio. Si hay algo que caracterizó a la vida de Jesús fue su vida de servicio. Y cuando Él se arrodilló a lavar los pies haciendo la tarea de un esclavo, porque de paso el esclavo lo tenían en la casa que tenía dinero. Los que tenían dinero tenían un esclavo para que les lave los pies cuando volvían de la calle. Pero los discípulos y Jesús no era gente de dinero. Ahí no había nadie no había dinero para pagar un esclavo para que le lave los pies. Y obviamente los discípulos ninguno quería arremangarse. Es interesante el concepto. Digo para entender la idea. Al momento del lavamiento de los pies, nadie quiso arremangarse para lavar los pies de los demás. Y entonces Jesús lo hizo por ellos. ¿Te das cuenta lo que te he hecho? Te he dado una lección de servicio. No solo una lección de humildad, sino también una lección de servicio. Una vez en un retiro espiritual que tuvimos, los pastores, o un grupo de pastores, un colega, porque tuvimos la Santa Cena y me tocó lavarme los pies con él. Y él me contó, me dice, ¿sabes cuándo entendí yo lo que es el lavamiento de los pies? Te voy a contar algo que es muy personal y muy mío, me dice. En cierto lugar donde me tocó trabajar y vivir, yo vivía en una casa y tenía una vecina a la que sinceramente no podía ni ver. Me dice, ¿por qué? Porque todos los fines de semana, desde el viernes a la noche hasta el domingo a la madrugada o hasta el lunes a la madrugada, era música a alto volumen, ruido, y la verdad que no me dejaba ni dormir, no nos dejaba ni dormir. Después era una humareda que nos venía todo el tiempo para casa, se tendía la ropa atrás y la ropa quedaba llena de humo. Nada de eso, dice. Ella tenía un perrito, una perrita, pero la perrita en lugar de hacer sus necesidades en su vereda venía y las hacía en las mías. Y la señora no se ocupaba jamás de andar con la bolsita por detrás. ¿No? Por si esto fuera poco, 4, 5 o 6 veces al lado de la pared lindera del fondo de mi casa con el de ella, encontramos bolsas de basura. Era más fácil tirarnos la bolsa de basura para nosotros que sacarla afuera. Y peor, me decía, ella no tenía el canastero para poner la basura, nosotros sí. Más de una vez nosotros queríamos sacar a poner nuestra basura y no teníamos lugar porque ella ponía toda su basura ahí. O sea, me puso a enumerar y me contó algunas más, ¿no? Entonces te darás cuenta, me dice, que a esa vecina no la podía ni ver. Un día yo volví de la iglesia y cuando estaba entrando veo que al lado estaba ella tratando de hacer arrancar una motito que tenía de 50 centímetros cúbicos y no podía.
Estaba ahí, y no podía hacerla arrancar. Yo obviamente la miré y dije, que se arregle. Porque él, antes de ser licenciado en teología, había sido mecánico. Así que hacer arrancar esa motito para él no era nada. O sea, tenía el conocimiento y las herramientas para ayudarle. Pero dijo que se arregle. Y entró, me dice, y entré a casa y me puse a leer la Biblia, a hacer mi culto. Y mientras él estaba en su ejercicio devocional, escuchaba la mujer ahí tratando de encender la motito, y no encendía, hasta que en algún momento se nota que Dios le tocó la conciencia a mi amigo y dice, y salí. Dije, bueno, ¿qué hago acá? Supuestamente yo soy pastor, tengo que perdonar. Y salió para ayudarle. Cuando él abre la puerta para salir, arranca la motito. Y la señora se fue. Y él dice, ese día comprendí que había perdido la oportunidad de lavarle los pies a esa señora. El lavamiento de los pies no se acaba cuando yo le lavo los pies a mi hermana o a mi hermano. Eso es solo un símbolo. Es un símbolo de servicio. Si hay alguien que nos mostró, si hay alguien que revolucionó este mundo dando un ejemplo de servicio, es Jesús. El servicio nos ayuda a la humildad porque nosotros estamos acostumbrados, como nos ponemos siempre en el centro, a pretender que todo el mundo nos atienda, que todo el mundo tenga en cuenta mis necesidades, que todo el mundo vea lo que yo hago, que todo el mundo pueda sentir lo que yo siento. Y Jesús me dice, basta, salí de vos. Salí de vos. Tenés que empezar a pensar en los demás. Porque al pensar en los demás es como vos lográs la mejor versión de vos mismo. Y de paso, este mundo también atenta contra esto. Porque si hay un disvalor, yo lo llamo disvalor, porque no es un valor, un disvalor que este mundo con el cual nos bombardea todo el tiempo es el de la autocomplacencia. Si al fin y al cabo te lo ganaste vos, te costó mucho esfuerzo, disfrútalo. ¿Qué vas a pensar? Que los demás se arreglen. Sin embargo, los símbolos de la Cena del Señor, en especial el lavamiento de los pies, nos invita a que nosotros comencemos a pensar en el servicio como una herramienta a través de la cual nosotros podemos hacer real la experiencia del lavamiento de los pies. Y se va la tercera. Ustedes saben que yo siempre hago 3 cosas. Y se va la tercera. Ya el Señor nos mostró un ejemplo de humildad y un ejemplo de servicio. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro nos representa a todos nosotros. El Señor Jesús se acercó para lavarle los pies a Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A mí, Señor? ¿Vos me vas a lavar los pies a mí? No, Señor. Pedro nos representa bien a todos nosotros. Porque el Señor nos indica cómo hacer las cosas y yo hago las cosas como a mí se me rebaja la gana.
Pedro, tengo que lavarte los pies. No, Señor, no me vas a lavar los pies. La actitud de Pedro es una actitud muy nuestra, muy de nuestro tiempo también. De paso, pareciera que nos pusimos de acuerdo con la lección de la escuela sabática, ¿no? Pero todas estas cosas tranquilamente las podemos decir en la lección de la escuela sabática. Una de los mayores problemas, una de las mayores tentaciones que podemos tener nosotros es a usurpar el lugar de Dios. ¿Y cuándo nosotros usurpamos el lugar de Dios? Una de las maneras de usurpar el lugar de Dios es cuando yo me autoconvenzo de que yo soy el que define qué está bien y qué está mal para mi vida. Y es interesante que Dios nos dio a vos y a mí la capacidad de elegir. Nosotros podemos elegir qué hacer. Pero Dios no te dio ni a vos ni a mí el derecho a decidir qué está bien y qué está mal, porque eso es una prerrogativa de Dios. Dios es el que define qué está bien y qué está mal, no vos. ¿Cómo, Pedro, me vas a decir no me vas a lavar los pies? Pero resulta que yo hago lo mismo. ¿O cuántas veces Dios no me propone algo y yo digo no, voy a hacer lo que a mí me parece, no lo que Dios me dice? Estoy usurpando el lugar de Dios. Porque Dios es el que define qué está bien y qué está mal. Claro que yo tengo la libertad para elegir, pero Dios me invita a elegir la vida. Diría en Deuteronomio, en la Biblia, Dios, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, por favor, la vida. Pero no soy yo el que define qué es lo que está bien o está mal. Diría Jesús, y lo acabamos de leer, el siervo no es mayor que su Señor. Ponete en tu lugar. Esa actitud soberbia. De paso, en nuestra sociedad, todo el tiempo, todos nosotros peleamos y a muerte por defender el derecho a que yo soy el que decido qué está bien y qué está mal en mi vida. Que nadie me venga a decir a mí qué está bien y qué está mal en mi vida, porque es mi vida. Y Dios dice, wait a minute, para un poquito. El que decide qué está bien y qué está mal, Marco, soy yo, no vos. Vos necesitas ser renovado para cambiar tu actitud. Pedro necesitaba que le laven los pies porque Pedro necesitaba ser renovado. Claramente Pedro estaba lleno de soberbia. De hecho, esa misma soberbia lo llevó después a negar a Jesús. ¿Te recuerdan? ¿Y cómo somos de oscilantes, no? Porque fíjense lo que le respondió Jesús. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, le dijo Jesús en el 8 al final, si yo no te lavo, Pedro, no tendrás parte en el reino conmigo. Y cuando Jesús le dijo eso, no, yo me voy a perder estar al lado de Jesús en el reino. No, pará. Yo quiero estar ese día cuando vengan los banquetes, cuando venga el oro, la plata, la posición social.
cuando sea el primer ministro. Yo quiero estar en el gobierno. ¿Cómo me lo voy a perder? Y entonces Jesús le dijo, versículo 9, le dijo Simón, Señor, entonces no solo lávame mis pies, sino también las manos y la cabeza. De nuevo, qué cabezón, ¿no? Jesús le dijo, Pedro, hay que lavarse los pies. Primero, nada. Y ahora, todo. Pero es que no es todo tampoco, Pedro, son solo los pies. Escúchame, ¿por qué te complicás la vida? Si yo te digo es por acá, no es ni a la izquierda ni a la derecha, es por acá. Y somos cabezones, ¿eh? Y vamos por la izquierda y nos golpeamos, vamos por la derecha y nos golpeamos, hasta que un día somos renovados y entendemos por dónde hay que ir. Jesús dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Todos nosotros hemos sido perdonados por Cristo, hemos entregado nuestro corazón al Señor, creo que todos nosotros. Y a lo largo del camino tenemos caídas. Decidimos hacer lo que a nosotros nos parece, no lo que Dios quiere, y nos ensuciamos, nos caemos, nos golpeamos, nos revolcamos en el barro, nos revolcamos un poco en la basura, nos ensuciamos. Necesitamos que cada tanto Dios nos renueve. Necesitamos cada tanto reconocer que somos pecadores y permitir que Dios vuelva a perdonarnos y a renovar nuestra experiencia con Él. Porque en nuestro transitar cristiano, muchas veces, no una, muchas veces todos nosotros, en lugar de hacer lo que el Señor dice, hacemos lo de Pedro. No, Señor, vos me decís esto, pero yo voy a hacer esto. No, Marcos, es esto. Ah, ¿es esto? No, entonces voy a hacer esto otro. No, tampoco, Marcos, no es ni aquí ni allá, es acá. Y cada vez que nosotros nos equivocamos, Dios nos da con el lavamiento de los pies la posibilidad de que cuando nuestro hermano pone el agua sobre nuestros pies, seamos conscientes del perdón de Dios. Seamos conscientes de que Dios vuelve a perdonarnos todas esas caídas. Que Dios vuelve a darnos la oportunidad de ser renovados, para que entendamos de una vez por todas que Dios es Dios, que no tenemos que seguir usurpándole el lugar a Dios, tratando vos y yo de definir qué está bien y qué está mal. Ya está definido eso. Lo que Dios me invita es a elegir correctamente el camino que Él me ofrece. No a empezar a definir qué está bien y qué está mal. Si has caído, si te has equivocado como lo he hecho yo, hoy Dios me da la oportunidad de volver a ser perdonado, de volver a ser limpiado, de volver a ser renovado. Y decirle a Dios, Señor, dame las fuerzas y dame la oportunidad de que de una vez por todas entienda que lo mejor es caminar por tus caminos. Como diría un amigo mío, llegó la hora de dejar de abrir la Biblia para buscar explicaciones y empezar a abrir la Biblia para hacerle caso a Dios. Me pareció una frase interesante. Hoy tenemos una oportunidad de aprender la humildad, el servicio y la renovación espiritual. Y yo los invito a que juntos la podamos vivir.
Y que todos estos servicios de los que participamos cada tanto en la iglesia vuelvan a tener sentido. Que no sean solamente cosas que hacemos porque tenemos que hacerlas. Diría Jesús, ¿entendiste lo que acabo de hacer? Ojalá que podamos decirle, sí, Señor, y gracias por ayudarme a entender. Se nos va a indicar ahora dónde vamos a participar, cómo vamos a participar, así podemos disfrutar todos juntos de la cena del Señor.